Un abrazo a todos en el Fiat Divino de Dios. Bienvenidos una vez más a este programa Divina Voluntad, ¿no? Lo hacemos con la finalidad de dar a conocer este regalo maravilloso que Dios quiere darnos a la generación de este tiempo. Así que, bueno, un abrazo a todos y comenzamos, ¿no? Yo soy Carlina Delgado y como siempre me acompaña nuestro querido hermano y familia de María Visión, Javier Aritio. Javier. Hola Carlina, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Con ganas de seguir conociendo? Muchas, por supuesto. Pues muy bien. Entonces, ¿qué te parece si hacemos la oración para comenzar? Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siempre santa e indivisible Trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Javier, recuerda que la semana pasada estuvimos hablando de este regalo, ¿no? Del don de la divina voluntad, de las formas como se manifiesta la voluntad de Dios. Nuestros amigos y hermanos que nos están siguiendo, pues ya saben que este es nuestro tercer episodio, ¿no? Y en los programas anteriores pues estuvimos hablando un poquito de este regalo que Dios quiere darnos, de esta revelación, que es una revelación privada. Habíamos hablado también que ya la revelación pública está completa, acabada, está perfecta, ¿no? Y las revelaciones privadas vienen en cierta época de la historia para ayudarnos a profundizar en ella. Bueno, pues continuamos avanzando, ¿no? En este conocimiento de este regalo que Jesús le revela a la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Y bueno, pues entre las cosas que estuvimos hablando, ¿verdad? De este don de la divina voluntad, de aprender a unir nuestra voluntad humana a la voluntad divina de Dios. Mira, hay una escena que seguro tú sabes cuál es, todos sabemos cuál es ese momento, donde Jesús está en la cruz, ¿no? Y alrededor de él está ¿quién? Pues está la Virgen María, está el discípulo Juan, está algunas mujeres que le seguían, están los soldados romanos y me imagino también que habría una multitud de personas que estaban ahí, ¿no? Pues en estas enseñanzas que Jesús le da a la sierva de Dios, pues le enseña que en ese momento solo dos personas vivían en la voluntad de Dios. Cuando digo vivía, quiero hacer un paréntesis, ¿no? Cuando digo vivía me refiero a la voluntad obrante. Recuérdate que habíamos dicho que el don de la divina voluntad es la voluntad de Dios que obra a través de su criatura. ¿Por qué? Porque todos vivimos dentro de la voluntad de Dios, creyentes y no creyentes. Lo dice el Salmo 139. ¿A dónde voy a ir? Voy a ir al cielo, a los abismos. Siempre la mirada de Dios está, ¿no? Bueno, entonces cuando me refiero solo dos personas vivían en la voluntad de Dios, es la voluntad obrante de Dios. Tú sabes quiénes son. Nuestro ¿Adivino? Señor. Venga, sí. Voy a intentarlo. Será nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto. Y la Virgen María. Por supuesto, muy bien. Un 10. Esta ha sido fácil. Exactamente. Sí, entonces solamente ellos dos vivían en ese momento en la voluntad obrante. Jesús por naturaleza, porque Jesús es Dios, ¿no? Y la Virgen María, obviamente, por gracia de Dios. Pero ¿por qué? ¿Por qué no había más personas viviendo? Porque ese don lo habíamos perdido nosotros en el paraíso, ¿no? El don de esa voluntad humana
que es la que nos mueve, nuestro motor, estaba fusionada de manera perfecta con la voluntad divina. En el paraíso, con la caída de nuestros primeros padres, ¡puf!, se rompe Entonces, todo eso. Adán y Eva, antes de cometer el pecado, sí vivían en la voluntad de Dios. El Señor en los libros de cielo dice lo siguiente. Primero vamos por parte, ¿no? El catecismo de nuestra iglesia dice que nuestros primeros padres vivían en estado de justicia y santidad. Fíjate, ellos vivían en estado de justicia y santidad. Y Jesús dice que Adán cayó de un lugar tan alto, que quedó completamente desfigurado. Fíjate, si nos ponemos a pensar, nuestros primeros padres eran inmaculados, porque no venían con la mancha del pecado original. Y entonces ellos, al vivir en ese estado de justicia y santidad, todos los actos que ellos hacían, que más adelante te lo voy a explicar, todos los actos que ellos hacían, cuando hablo de actos me refiero a hablar, pensar, dormir, caminar, respirar, todo, lo hacían en unión con esa voluntad divina de Dios. Y el efecto de vivir dentro de esa voluntad divina y esa voluntad obrante, pues no iban a morir, no iban a sufrir enfermedad, no iban a tener ningún tipo de dolor, tenían el don de la ciencia infusa, o sea, ellos miraban un caballo y no tenían que estudiar todo como tenemos que estudiarlo nosotros, sino que poseían todo. Vivían en perfecta armonía con Dios, con ellos mismos y con toda la creación. ¿Qué pasa? Cuando lo expulsan del paraíso, aquello se rompe por completo, pierden todo, entra el pecado en el mundo, entra el dolor, la enfermedad. Y como te dije, que decía, Jesús habla mucho en los libros de cielo sobre ese momento, ¿no? Y como te dije, él dice que él cayó de un lugar tan alto, Adán cayó de un lugar tan alto, que quedó completamente desfigurado, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Se cerró el cielo, se suspendió la finalidad de la creación en ese momento, ¿no? Ellos perdieron todo, entró el dolor, entró la enfermedad, aprendieron a vivir con dolor, con sufrimiento, que es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Y se suspende la finalidad de la creación. ¿Por qué? Pues por este pecado original, pero Dios tenía un plan. Yo no le quiero decir plan B, vamos a decirle un plan maravilloso, que era enviar a su Hijo para que las puertas del cielo se nos abrieran, pero lo envía para mucho más todavía. Lo que pasa es que voy por parte, ¿no? Claro, Y entonces, es decir, del momento en el que pues, el hombre comete ese pecado, ¿no? Eso que estás comentando. sí, Dios ya, en ese momento ya tiene un plan de salvación para todos nosotros. claro, por supuesto. Pero él elige el momento de la historia apropiado. Por supuesto. Y va preparando al hombre también, ¿no? Por supuesto, por supuesto. No para solamente... esa venida, es decir, que no puede ser tampoco de manera instantánea. No. Y lo elige en un momento perfecto, que es la plenitud de los tiempos. Ya hablaremos más profundidad de ese momento, pero no solamente para nuestra salvación, para mucho más todavía. Para mucho más. Para mucho más. Pero vamos por parte. ¿Llegaremos? Llegaremos a ese momento. Entonces, se suspende la finalidad de la creación. Fíjate lo que nos dice el catecismo en el numeral 302, que yo les invito a los que nos están viendo que por favor que tengan el catecismo en sus casas, que lo lean, que no es un libro para tenerlo en la estantería, Javier. Tú tienes el catecismo, ¿no? Lo tengo. ¿Y lo lees? Lo leo. ¿Seguro? Sí. Pues, bueno, quizás, mira, te lo voy a admitir, habría que leerlo más. Por supuesto. Y no solo leerlo, habría que estudiarlo. Estudiarlo. Tienes que estudiarlo. Pues mira, en el catecismo, en el numeral 302, dice lo siguiente. Es impresionante lo que te voy a decir. Dice que la creación tiene una bondad y una perfección propia, pero que no salió plenamente acabada de las manos de nuestro Creador, sino que está en estado de vía. O sea, va en camino hacia una perfección última todavía por alcanzar. Todavía por alcanzar. ¿Y eso sigue vigente? Eso quiero decir, ¿se ha alcanzado con la venida del Señor? Todavía no. No, porque el catecismo no lo presenta, que estamos en ese camino de alcanzar esa perfección. Nos está hablando en presente, claro. Exactamente. En nuestro presente ahora. En nuestro presente. Pues entonces se suspendió todo aquello y viene ese plan de salvación
que es un plan mucho más grande. Y tú dirás, ¿pero qué es más grande que la salvación del hombre? Pues es volver otra vez a restaurar ese reino que se había perdido en el paraíso. Por eso esta revelación del don de la divina voluntad es una llamada que hace el Señor, es una invitación que hace el Señor para nosotros abrirnos y disponernos, ¿sí? ¿Y esa restauración tiene que ver con la resurrección de los cuerpos? Por supuesto. Es todo. Mira, ¿O no solo eso? ¿Es mucho más que eso? Es mucho más, es mucho más. Pero todo este plan de Dios para cada uno de nosotros, porque es personal, es unidad. O sea, es un plan completo desde el momento en que Él crea al hombre hasta ya todo es toda nuestra vida, ¿no? Por eso yo siempre, cuando hablo del don de la divina voluntad, siempre digo, el don de la divina voluntad viene a darnos la respuesta a todo, a por qué sufrimos, por qué has tenido esos momentos de prueba en tu vida, por qué tienes esos momentos de dificultad ahora, qué hacer con ellos, cómo vivirlos. Todas las dudas existenciales, ¿no?, que a veces nosotros tenemos, ese regalo de Dios es para saciar todas esas preguntas. Bueno, pues entonces se pierde esa fusión, vamos a llamarle así, esa fusión de la voluntad humana con la voluntad divina. Recuérdate que habíamos dicho que la voluntad humana, imagínate que esta es la voluntad humana, es el motor que me mueve. Y yo tenía que hacer todos mis actos fusionados con la voluntad divina de Dios. ¿Pero qué significa que yo tenía que hacer todos mis actos fusionados con esa voluntad divina? Porque nuestros primeros padres hacían todos esos actos unidos con esa voluntad divina. Hablaban, respiraban, caminaban. Significa que era una correspondencia continua de amor a Dios, sin interrupción. Por eso Jesús dice en los libros del cielo que las primeras palabras que Adán pronunció fue: te amo, Dios mío, Padre mío, autor de mi vida. Te amo. Fíjate, Adán se sintió amado y amó, pero no solamente de palabras, sino que todo su ser, el latido, su respiro, su mirada, era una correspondencia de amor a Dios. Y eso se rompe. ¿Por qué? Toda su voluntad. Exactamente, todo unido en esa voluntad divina. Cuando eso se rompe, esa comunión continua de amor a Dios, de que nosotros con nuestras manos podamos dar esa correspondencia de amor a Dios, quiere decir lo siguiente: no quiere decir que yo tengo que estar todo el día con las manos alzadas al cielo, no, y alabándole, bendito eres, alabado sea Señor. No, sino que con el movimiento de mis manos, cuando lavo, cuando cocino, cuando pinto, cuando voy a hacer los médicos que hacen una cirugía o toco un instrumento, era esa continua correspondencia de amor a Dios. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora yo con mis manos no solo pinto, no solo hago escultura, sino que pego, que robo, que asesino. ¿Ves? Entonces se rompe todo eso, porque ya yo con ese acto de mis manos ya hago otras cosas que no solamente ya no le doy esa correspondencia de amor a Dios, sino que le ofendo. Y lo mismo con las palabras. Cuando ellos estaban en esa comunión perfecta con la divina voluntad, que es el regalo que Dios nos quiere dar, pues con nuestras palabras o con sus palabras ellos alababan a Dios, le daban continuo amor, aunque no estuvieran hablando de Dios todo el día. Yo puedo decir: bueno, Javier, ¿qué vamos a cocinar hoy? ¿O dónde vamos a ir a comer? ¿O vamos a planificar un viaje? Pero ya no solo con mis palabras hablo cosas normales, sino que ahora miento, ahora digo falsedades, injurio, calumnio y hasta blasfemo, ¿no? Entonces, el don de la divina voluntad viene a traer esa correspondencia de amor continua a Dios. Jesús dice algo también en los libros del cielo. Él dice que Él es amor. Él no solamente nos ama y da amor, sino que Él es el mismo amor. Y nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Él. Entonces nosotros somos un complejo de amor. Y Él dice que tenemos ese sello del amor en nuestros huesos, en nuestros tendones, en nuestros músculos, en todo nuestro ser. Pero ese amor que debía ser dirigido solamente a Dios, amor divino a Dios en todo, queda profanado y queda corrompido y queda ultrajado en el momento que
llega el pecado original. Entonces ya no solamente hacemos todo por amor a Dios, sino que ahora yo lo hago por amor al trabajo, amor a los bienes materiales, amor a la estima, amor a la vanagloria y amor hasta el pecado. Porque cuando yo peco y eso se convierte en una pasión para mí, yo amo lo que estoy haciendo, a mí me gusta lo que estoy haciendo y el amor es todo lo que nos mueve. ¿Qué pasa? Que ahora con el don de la divina voluntad que viene a regalarnos otra vez esa fusión es para que todos nuestros actos sean dirigidos a Dios en amor divino, en correspondencia continua Claro, y a Dios. intrínsecamente es la ausencia de pecado, ¿no? Porque me estás hablando o estamos hablando sobre nuestros primeros padres en el paraíso. Ellos no habían cometido aún pecado, por lo tanto ellos sí estaban unidos ahí, ¿no? Claro, A esa voluntad divina. Por lo tanto, exactamente. se puede extrapolar a que es la ausencia de pecado la que te Por mueve a supuesto, estar. por supuesto. Pero ahora con esta revelación que Jesús hace, ¿cómo se llama? Se llama el don de la divina voluntad. Don es regalo. Te lo quieres regalar, no por tus méritos, porque nosotros por nuestros méritos No merecemos nada. no merecemos nada. Es un regalo. Pero ¿qué quiere encontrar Él en ti? Él quiere encontrar en ti la disposición, o sea, de acoger este regalo, de conocerlo, porque Él otra cosa también que dice es que no podemos amar lo que no conocemos. Entonces, Él quiere que conozcas qué es este regalo, cómo debes vivir con este regalo, qué tienes que hacer para poder vivir ese reino de Dios, ese trocito de cielo desde aquí, conocerlo, porque el conocerlo es lo que te va a llevar a ti a amarlo. Y amarlo es lo que te va a dar la posesión del don. Porque Y una pregunta, Carlina. Nosotros, con nuestra limitación que tenemos como seres pues, materiales aquí en la tierra, ¿no? E imperfectos a causa del pecado también, del pecado original, nuestra capacidad de amar puede llegar a ser tal que amemos a Dios es que Él lo va a hacer en ti. a través de la gracia. A través de la gracia y de este regalo, por supuesto. Él es que lo hace en ti, no tú. Tú nada más tienes que disponerte. Y yo sé que quizás muchos hermanos de los que nos están viendo ahora quizás dicen, bueno, pero no entiendo. Eso es normal al principio, ¿no? De decir es que no entiendo. Ten en cuenta que nosotros venimos de nuestras debilidades, de nuestra miseria, de nuestro yo. Fíjate que esto es tan así que tú le preguntas a una persona creyente, hazme una lista de tus prioridades. Y tú vas a decir, primero Dios, ¿sí o no? Uh-huh. ¿Sí o no? Dime. Sí. Primero Dios. Segundo, mi familia. Uh-huh. Tercero, mi comunidad, mis hermanos. Cuarto, mi trabajo. O sea, vas a hacer una lista. Pero es que ahora, conociendo este regalo, Dios no debe estar en esa lista. Dios no es el primero en esa lista. Dios es el centro del que emana todo. Es como sol, como si fuera un sol, y de Él es que salen esos rayos, de tú decir, bueno, mi familia, mi trabajo, mi comunidad, porque Él tiene que ser la fuente. Uh-huh. Esto es difícil de entender o de ver, ¿no? A priori. A priori sí. Yo lo entiendo porque es normal, pero Él es la fuente de la que emana tus prioridades. Uh-huh. Porque quizás tú tienes tus prioridades, pero Él es que tiene que organizarlo y decirte, no, Javier, a ver, esto primero tiene que ser esto, luego esto, luego esto. Pero no, Él no es el primero, es la fuente de donde pero tiene que emanar. Pero tiene cierto truco, porque si la pregunta va dirigida a cuáles son tus prioridades y si tu prioridad no es Dios, ¿tú cómo explicas entonces esto mismo de otra manera? O sea, pues muy sencillo, es la fuente de la que emana tus prioridades. Uh-huh, uh-huh. Es Dios mismo en ti que va a poner todo ese orden. Pero claro, la criatura para esto no sabe cómo hacerlo, no entiende al principio y no entiende y es normal porque nosotros tenemos una voluntad humana, ¿verdad? Esa voluntad humana
es el mejor regalo que Dios nos dio, porque ahí es donde radica nuestro libre albedrío, nuestra semejanza con Dios. Él no quiere títeres, porque ¿para qué títeres? Él quiere que nosotros le amemos libremente. Pero esa voluntad humana fue hecha para trabajar, lo voy a decir de esta manera así para que se entienda mejor, para trabajar unida con la voluntad divina, fundida con la voluntad divina, en perfecta unión. Y la perfecta unión, la perfección solo viene de Dios. Entonces por eso nosotros tenemos que aprender y disponernos cómo vamos a hacer a partir de ahora para que nuestra voluntad humana aprenda a unirse en la divina en todas las cosas que hace, tanto naturales como espirituales, excepto el pecado, ¿eh? No menciono el pecado porque el pecado pues rompe toda comunión y comunicación con Dios, ¿no? Entonces ahí tenemos que empezar a disponernos. Y en el orden natural de nuestro día, por ejemplo, estoy pensando en levantarme por la mañana. A mí me cuesta levantarme por la mañana, horrores además. ¿Cómo lo ejercitaría? Es decir, desde el momento que suena el despertador y yo tengo que poner un pie fuera de la cama, ¿cómo tengo que planteármelo entonces para que sea de esa manera? Claro, mira. Ese mismo acto de levantarme, ¿eh? No estoy ya hablando de lo demás, sino ese primerísimo acto. Mira, me voy a adelantar, no quería adelantarme, pero me voy a adelantar a algo que viene en los libros de cielo, que Jesús le llama el acto preventivo. Luego está el acto actual, pero el acto preventivo es inmediatamente nosotros abrimos los ojos, es poner nuestro pensamiento en el Señor. Inmediatamente tú abres los ojos, tú le dices, Señor, yo quiero vivir todo en tu voluntad divina, quiero hacer todo, quiero vivir todo hoy para amarte, sea agradable o sea desagradable. No le estamos diciendo que nos vaya bien, no le estamos diciendo que todo nos salga estupendamente bien, simplemente le estamos diciendo todo lo que yo viva, lo quiero vivir en tu voluntad divina. Para eso hay ¿cómo lo digo? Hay como un modelo de oración, que luego vamos a hablar de eso, donde nosotros le decimos, ven divina voluntad a pensar en mi mente, ven divina voluntad a mirar en mis ojos, a hablar en mis palabras, ven a cada uno de mis respiros, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ir aprendiendo. Entonces, inmediatamente tú te levantes por la mañana, tiene que venir ese primer pensamiento al Señor. Antes de hacer cualquier cosa, pensar en Él y mira, Javier, esto no se trata de ofrecerle el día al Señor. No se trata de eso, no se trata de que yo haga algo y le diga, Señor, voy a hacer esto para ti. No se trata de eso, se trata de, vamos a hacerlo juntos. ¿Ves la diferencia? Es muy diferente que yo le diga, Señor, yo voy a hacer hoy esto, y lo voy a hacer para ti, para tu gloria, para amarte, a que tú le digas, hagámoslo juntos. Ahí está la diferencia. Vamos a hacer esto juntos. Lo estoy apuntando porque esto Sí, me está anota. resultando la clave del programa de hoy. Estás anotando todo, ¿no? Tú anotas porque luego todo eso te va a servir para más adelante. Despacio, porque yo creo que vamos muy rápido, ¿eh? Bueno, hemos dicho que no es ese primer pensamiento no es ofrecer el día, sino que es hacerlo junto a él todo, ¿no? Sí. Va más allá. ¿Ves ahora? Mira, es como si subiéramos un escalón más en nuestra escalera espiritual, ¿no? Decimos, bueno, pues yo le voy a ofrecer todo lo que haga el Señor. No, ahora es hacerlo con Él. Con Él. Y luego vas a ver que vamos a llegar a un punto en Él. Por Cristo, primero, con Él y después en Él. Ahora estamos en Él. Antes lo hacíamos por Cristo, ¿no? Pues yo hago esto por el Señor, esto para el Señor. Ahora estamos en el momento de, vamos a hacerlo juntos. Y luego va a llegar el momento de en Él, que es ahí esa voluntad obrante. Recuérdate que estamos hablando de la voluntad divina, que va más allá de qué quiere Dios y qué no quiere. No, estamos hablando de la voluntad que viene a obrar en ti, donde tú le tienes que dar disposición y disponibilidad. Y esta misma forma de actuar, de obrar, es para la gloria de Dios también. Hacerlo con Él también es para su mayor gloria. Claro,
todo es para gloria de Él. Lo que pasa es que cuando Él lo viene a hacer en ti, es Él mismo, o sea, ese acto se hace divino, perfecto, porque Él lo hace en ti. Él lo hace en ti. Cuando hablo de actos, hablo de hablar, hablo de barrer, hablo de cualquier acto, Jesús lo dice también en los libros de cielo, que es un acto, un pensamiento es un acto, el respiro, el latido del corazón, todo, ¿Y todo. cuán importante es en este momento también estar en gracia de Dios? Muy importante. Y sabes que lo vamos a dejar ahí porque ya no tenemos más tiempo. Vamos a hacer la oración final de María y con esto lo vamos a dejar a todos. Así que anoten y cualquier duda, pues estamos aquí en su disposición desde María Visión. Pues hacemos la oración final. Sí. Madre mía, te amo. Y tú, ámame y dale un sorbo de voluntad de Dios a mi alma. Y dame tu bendición para que pueda hacer todas mis acciones bajo tu mirada materna. Fiat.